es de las cosas más agradables que podemos hacer. Hablar se puede hacer con todo el mundo, platicar no. Platicando con Betty, intercambiando ideas, opiniones, recomendaciones y mucho más. Bienvenidos a Platicando con Betty, una producción de Koinonia Media. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy domingo 12 de abril del 2015, una servidora, Martín del Campo, les da la más cordial bienvenida a su programa Platicando con Betty. Gracias, muchas gracias por sintonizarnos. Claro, aquí en la 800 AM de su radio, Cadena Baja California, una programación de Koinonia Media, trabajando para la Arquidiócesis de Tijuana, alzando la voz para evangelizar. La radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en su radio. Estamos transmitiendo desde la Parroquia de la Encarnación en Camino Verde, en la querida ciudad de Tijuana, Baja California, mi ciudad. Le damos gracias a Josué, que está aquí en cabina y que nos está poniendo esas canciones tan hermosas que me encantan de Jaire. Andando de tu mano es de mis preferidas. Y ya le pedí que me la dejara todo el programa porque nuestro Señor ya se quedó con nosotros vivo y va a andar con nosotros de la mano toda nuestra vida hasta la vida eterna. Andando de tu mano, dice el Señor. Así nos va a acompañar si nosotros lo queremos. No hay que soltarle la mano porque Él siempre nos está extendiendo su brazo. Le pedimos al Espíritu Santo que ilumine esta hora y que sea Él quien ponga las ideas y las palabras en mi boca. Como siempre, es un honor para mí encomendarme al Sagrado Corazón de Jesús y ofrecerle este programa con la siguiente oración. Oh Santísimo Corazón de Jesús, fuente de todas las bendiciones, yo te adoro, yo te amo, y con sincero arrepentimiento de todos mis pecados, yo te ofrezco mi corazón. Hazlo humilde, paciente, puro y totalmente sumiso a tu voluntad. Concédeme, misericordioso Jesús, poder vivir para ti y por ti. Protégeme en todos los peligros, confórtame en mis tribulaciones, dame salud y ayúdame en mis necesidades temporales. Dame tu bendición mientras vivo y el favor de morir en tu gracia. Amén. Los teléfonos en el estudio, en la línea, 608-3652, y si está usted por la web, por las redes sociales, www.tjcatólico.com, para los comentarios que nos quiera hacer. ¿Cómo pasaron su semana? Esta semana primera de Pascua, esas vacaciones, disfrutando alegremente después de haber acompañado a nuestro Señor en la Semana Mayor. ¿Cómo le fue a usted con su familia? ¿Disfrutó con su familia? ¿Convivió con ellos? ¿Aprovechó el tiempo? Algunas personas ya no pudieron estar completamente todo el día con sus hijos porque, bueno, los trabajos no permiten a veces tener la segunda semana de vacaciones como los hijos, ¿verdad? Nada más les dan la primera. De todas maneras, se aprovechan muchos bonitos momentos en casa y a lo mejor, pues ahora todavía están ahorita en el parque o en la playa, si no hace frío. Para ustedes, a algunos les gusta ir a caminar con chamarrita a la playa. Hay muchas cosas que hacer aquí en nuestra ciudad de Tijuana y en los puntos circunvecinos, en Ensenada, en Tecate y hasta donde nos escuchen. Qué bueno que hayan aprovechado su tiempo con su familia, y si no ha ido a misa, les recuerdo, todavía es tiempo de ir a misa. Ahorita empezamos ya el periodo de la Pascua hasta llegar a Pentecostés y después hablaremos de ello en su momento oportuno. Estamos esperando entonces ahora que ya llegue el Espíritu Santo para iluminarnos como lo hicieron los apóstoles porque tenían miedo. Recuerden que el programa pasado aquí en Platicando con Betty vimos cómo era importante no tener miedo y salir a evangelizar con nuestro testimonio de vida, coherencia, congruencia con nuestra palabra y alzar la voz precisamente en nombre de nuestro Señor, que Él físicamente no puede estar aquí con piecitos, manitas, boca y ojos como nosotros, y sobre todo oídos. Él está a través de la Eucaristía en el Sagrario, pero sí necesita de nosotros. Para eso nos dio tantas facultades, dones y talentos para salir a difundir su palabra. Y sobre todo a veces me recuerdo que estábamos haciendo una meditación en las misiones que les comentaba de Juventud y Familia Misionera, este apostolado tan hermoso de los legionarios de Cristo. Y hay veces que ni siquiera es necesario dar una palabra. Hay tantas familias,
tantas personas que necesitan ser escuchadas, que cuando uno va al visiteo a tocar la puerta para invitar a las actividades de nuestro Señor, lo único que están esperando es alguien que los escuche y empiezan a platicar solitos de todas sus cosas, de su vida, de su trabajo, de sus horarios, de lo que es su oficio. Por ejemplo, ayer les decía que en Cerro Azul el oficio principal era hacer ladrillos. La tierra de allá se presta para el adobe, y hay muchas ladrilleras. De hecho, pues, por ejemplo, con mucho gusto les platican a uno cuando va uno a tocar su puerta lo que hacen, su oficio, ¿no? Es gente que necesita tanto de atención, de que alguien les ponga su manita en su hombro y les diga simplemente y les pregunte simplemente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha tratado la vida? Y a veces traen tanto cargando, traen tanta necesidad de desahogarse, que primeramente esa es nuestra obligación moral como católicos, ver la parte de persona, el contacto de persona, sus necesidades emocionales, y de ahí pues Diosito baja solito y hace su parte. Si no tienen a veces las personas, las familias, lo básico para comer, esa atención emocional, atención emocional, pues a veces cómo van a poder pensar en Dios si ni siquiera tienen para comer, y es una presión y una tensión constante de que no pueden ser proveedores para su familia de lo básico. Por eso es tan importante salirnos un poquito de nuestro entorno, de nuestra zona de confort, y aprovechar el tiempo para salir, como yo les decía, a misionar, aunque sea una semana al año. Y misionar no significa complicarse tanto. Ustedes pueden salir con su familia, incorporarse a un apostolado o hacerla de forma independiente, salir con su familia y salirse un poquito a la carretera, y cuántas casitas abandonadas, solas, inclusive aquí para tomar la carretera. Hay una desviación como yendo para San Benito Abad, no recuerdo cuál es el nombre, pero yendo como si vayas, como saliendo de Otay, como si vas a tomar la carretera de Cuota a Tecate, hacia la derecha para allá, y un poquito más todavía yendo hacia el sur, hay una zona como Cartolandia, en donde sus casitas apenas se pueden parar con láminas, con lo que encuentren, ¿no? Con cartones, les ponen piedras arriba para que no se les vuele su techo. Eso lo vemos en nuestra ciudad, poquito que se salga a usted de su periferia. Son familias abandonadas, sí se sienten abandonadas, relegadas por la sociedad, no atendidas. Y hay que hacerlo primeramente, y después entra Diosito. Diosito entra solito cuando la persona se siente querida, ¿no? Se siente que a alguien le importa. Bueno, podemos platicar muchísimas cosas de esto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar al tema. Ya estamos terminando el libro de Educar para una nueva sociedad de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que son reflexiones y orientaciones sobre la educación en México, que es un diagnóstico dado como emergente por parte del Episcopado Mexicano. Hay una emergencia en la educación. Se está ya preparando, cocinando el nuevo libro, ¿verdad? Para que todos estos temas y las propuestas del Episcopado Mexicano pues sean lo más vanguardistas, actuales y de acuerdo a las necesidades del momento. Entonces, pero por lo pronto esto hay que atenderlo, hay que tomarlo en cuenta. No está de esto hace 2 años, está totalmente vigente, pero siempre se están actualizando los obispos para estar dando una respuesta oportuna, veraz y eficaz a las familias católicas, y sobre todo para evangelizar y entrar en la formación también para los que no son católicos. Todos son hijos de Dios. Las propuestas de las que hemos estado hablando, compromisos y tareas para una nueva acción educativa, fue primeramente recuperar la centralidad en la persona, segundo, asegurar una educación integral y de calidad para todos, sin hacer excepciones. Todos tienen el derecho de la educación, tengan discapacidad, tengan sean personas de escasos recursos, quienes sean, todos tienen derecho a una educación de calidad y formativa. Educar también fue la tercera, educar en la verdad y en la libertad para promover la paz.
en la paz, la justicia y la verdad son tres grandes vertientes de nuestra religión y de nuestra fe. Y eso es básico para la formación. También estábamos hablando de reconocer el papel fundamental de la familia en esta tarea importantísima de los padres hacia los hijos, no solamente una educación intelectual, sino formativa completa. Y en este tema nos quedamos y les quiero compartir que también el compromiso que nos propone y del cual está trabajando el episcopado mexicano es el siguiente: los padres de familia, dicen ellos, necesitan formarse de acuerdo a las exigencias de su vocación para poder cumplir con su misión de educadores, apoyándose en la escuela y en la parroquia. Nunca olviden, papás, nunca olvidemos que ellos, que nosotros, que ustedes son los primeros maestros y catequistas de sus hijos. Para ayudarles en su tarea es preciso promover escuelas para padres y darles espacio para su participación en los consejos y asociaciones de padres de familia. La familia, la escuela, la parroquia deben buscar hacer sinergia para apoyarse en la tarea educativa de las nuevas generaciones. Trabajar en equipo, estar en constante coordinación, comunicación, hacer una logística juntos. Por ejemplo, el Congreso Eucarístico, el Congreso de la Familia, las pastorales, por ejemplo, la educativa, etcétera. Vamos a una pausa y regresamos. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Platicando con Betty, ya estamos de regreso con Nonía Media. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar aquí en Platicando con Betty. Este domingo 12 de abril, precioso. Bueno, ya terminaron las vacaciones, pero hay que seguir con la rutina, la disciplina, con mucho gusto y mucho entusiasmo, acompañados, como dice la canción, de la mano de nuestro Señor. ¿Y por qué les decía que hay que hacer una sinergia entre la institución educativa, la iglesia y la institución de la familia? Pues porque tienen que estar coordinados para estar precisamente enfocados en el mismo centro, que es una vida cristocéntrica, y de ahí parten todos los valores morales, religiosos, los valores universales. Por ejemplo, cuando vivimos, los que recuerdan que vivimos el Congreso Eucarístico, pues estaba también lleno de familias. Familias ayudaron a la organización y se comprometieron de lo que son las asociaciones de laicos y las comunidades de las parroquias, junto con la pastoral educativa, junto con la pastoral familiar, ayudaron a la arquidiócesis y apoyaron para la organización de este magno evento. Y cuando fuimos, por ejemplo, acompañando al Santísimo en el Congreso, en la caravana, en el centro, rezando el rosario donde estuvieron todas las estaciones, pues era un ambiente completamente familiar. A eso me refiero, que debe haber una sinergia y un común denominador en estas tres instituciones tan importantes. La iglesia doméstica es el hogar. Los padres somos los primeros agentes educativos, tenemos que estar formados en la fe, tenemos que tener conocimientos, tenemos que estarnos actualizando en lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestro medio, las tendencias que están habiendo, cómo es la educación en la escuela, qué dicen los libros de texto, si hablan de la homosexualidad, si hablan de una familia pequeña es mejor, cómo es la planificación familiar que proponen, cuál es bueno, ahora que ya dicen que hay más, ¿no? Más géneros, hablando no nada más de hombre y mujer, sino que también pueden ser heterosexuales, que pueden ser homosexuales, que pueden ser bisexuales, que pueden ser
lesbianos, que pueden ser, bueno, infinidad. Todo eso tenemos que estar al pendiente. Suena fuerte, suena cruel, pero la persona importa muchísimo. Practique esto, no practique esto. Son hijos de Dios y no hay que hacer no hay que recriminarlos, no hay que relegarlos, mucho menos discriminarlos, sino simplemente hay que puntualizar, por ejemplo, en estos temas con los hijos, que se me ocurre ahorita esto, porque sí vienen en los libros de texto, ¿no? Esto que ha salido nuevo, que hace unos 40 años pues no lo leíamos en los libros de texto. Entonces los papás, ¿qué tenemos que hacer con los hijos, no? Por ejemplo, en este puntito, pues miren, las personas que practican esto no están siguiendo la ley del orden natural divina, ¿no? Si tienen una tendencia, ellos mismos se dan cuenta que tienen una tendencia diferente a lo que es su cuerpo físicamente, a encomendarse a Dios, practicar la castidad. No es pecado que tengan esa tendencia, porque hay un mínimo porcentaje que pudiera ser una malformación genética, ¿no? No se ha descubierto completamente todo el argumento científico respaldando esta teoría, mas sin embargo puede ser factible. Hay veces que vemos esta tendencia de homosexualidad o lesbianismo desde que están muy chiquititos, ¿no? Y no fue algo aprendido, ¿no? Durante el transcurso de vida, pues si están tan chiquititos, que han podido vivir para ya tener esa tendencia, ¿no? No es que se discrimine eso, ni que se repruebe, ni que se reproche. La Iglesia los acoge y son personas con toda una dignidad como cualquiera de nosotros, que se debe de amar, de querer, ¿no? Hay varias teorías de las cuales él se puede desprender esta tendencia que no hay congruencia con su físico, de lo que ellos sexualmente desean. Mas sin embargo, la castidad es lo que la Iglesia les recomienda para que no estén en pecado, y trabajar después emocionalmente con lo otro. Pudiera ser un trastorno de la personalidad, pudiera desprenderse de algún problema que tuvieron con la madre, con el padre, en una dinámica disfuncional en su familia. Cada caso es distinto, mas sin embargo, lo que se debe de decir a los hijos cuando se tratan estos temas en el colegio, pues es precisamente: la persona importa, la castidad es lo que se recomienda, y acogerlos y amarlos, porque son personas muy necesitadas de afecto normalmente. ¿Qué pasa también con la planificación familiar? Bueno, son estas tendencias, es por un fondo de interés muy fuerte económico de los países desarrollados hacia los subdesarrollados, y realmente ¿qué tenemos que hacer los católicos para llevar una planificación familiar de acuerdo a como Dios nos dice? Hay que informarnos, no es abortar, no es llevar un sexo seguro, es también vivir en una castidad, ¿no? A los niños ya de primaria les están enseñando a usar el condón. Les digo esto porque son temas que me ha tocado escuchar que en las escuelas de gobierno ya se están impartiendo y se están dando. Entonces, por eso les comento de esta sinergia que nos propone como compromiso el episcopado mexicano, para estar al pendiente de lo que se habla en estos temas tan importantes del pudor y de las virtudes en un salón de clase, en las aulas, ¿no? A esto me refiero de sinergia. Bueno, pudiéramos hablar de varios temas igualmente, pero vamos a pasar al quinto compromiso que hace de ese diagnóstico educativo como emergencia el episcopado mexicano. Nos dice: es recomendable hacer de toda instancia eclesial y de toda acción pastoral un servicio educativo. ¿Qué nos dice respecto a este punto? La Iglesia, por vocación y misión, tiene la grave responsabilidad de ser madre y maestra. La Iglesia. Ahorita me acordé de la plática, de este mensaje tan hermoso que dio el Santo Padre Francisco ayer, domingo de Pascua. La semana pasada, domingo de Pascua, cuando dijo: la mujer tiene un don especial para dar esa ternura a la Iglesia. Y dijo: la Iglesia
La iglesia no es el iglesia, es la iglesia, mujer, femenina, ¿no? La mujer aporta, aunque es llevada jerárquicamente por mayoría, obviamente, por hombres, bajando desde el Santo Padre, que es hombre, por esa sucesión apostólica de Pedro, que así lo dispuso nuestro Señor. La parte de ternura, de afecto, de amor y de sensibilidad a la humanidad la aporta la mujer a la iglesia del mundo católica. Católica significa universal. Igualmente nuestra iglesia doméstica, que es nuestro hogar, ¿no? Dice: la iglesia por vocación y misión tiene la grave responsabilidad de ser madre y maestra. Madre para aportar toda esa parte afectiva, sensible y vulnerable. También para aportar el amor de madre. Es básico el amor de una madre para un hijo. Y maestra, que enseña, que tiene que ser un líder al que se le sigue, que da ejemplo y testimonio, que está al pendiente del otro. Maestro es una persona que es como el pastor, que está vigilando y en vigía de sus ovejas. Así está el maestro, en vigía de sus alumnos, de los que están aprendiendo de ella. También de engendrar y acompañar hacia su pleno crecimiento a cada uno de sus hijos. Y cómo van creciendo y en qué medios se van desenvolviendo. ¿Qué es lo que decíamos ahorita? Estos temas que están vigentes en estos tiempos, que no nos tocaron o que no les tocaron a las generaciones de hace 50 años todavía, ¿no? Cada diócesis también, cada arquidiócesis, cada parroquia, pequeña comunidad eclesial y hasta la iglesia doméstica, que es la familia, debe de ser una casa y una escuela. Eso es la parte pastoral y educativa. Casa y escuela, es decir, un hogar y un espacio de experiencia discipular, discípulos y líder, discípulos y pastor, ovejas y pastor. Nosotros los hijos de Dios, nuestro líder, pudiéramos decir líder, pero es nuestro maestro, ejemplo a seguir, nuestro Padre. Mujeres, nuestro modelo a seguir, nuestra Madre del Cielo. Así debe de ser entonces en el hogar, por ejemplo, las hijas, modelo a seguir, la Virgencita y su madre. Entonces ahí la mamá tiene que ser ejemplo y tiene que ser un ejemplo y un modelo, pues no perfecto porque tenemos errores, pero lo más que se pueda perfecto, ¿no? Por eso es la inclinación, no la inclinación, sino lo que se nos pide a nosotros, hombres y mujeres también, pero a las mujeres más la santidad, porque todavía nuestro ejemplo arrastra más que el de los papás, ¿no? La santidad de una madre puede mantener un hogar siempre, haga lo que haga el papá, pero puede mantener un hogar en pie, porque es precisamente la mujer la que está llena de dones y talentos especiales para poder estar como vigía, como una maestra encargada de que no se le vayan sus hijos, que no se le desbalaguen, que no se le desorienten. La mujer somos especial, somos muy especiales. Vamos a una pausa y regresamos. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Nuevo producto de venta en Koinonia Radio. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva, adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos, aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa, bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta Koinonia y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos 608-3652. Koinonia Radio, a tus órdenes. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Estás escuchando Koinonia Radio. Las parábolas de Jesús
Las parábolas es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. En Coinonía Media, domingos 4 de la tarde, djcatólico.com. Las parábolas de Jesús. Escucha Coinonía Radio y visita nuestra página www.coinoniaradio.org. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Coinonía Media. Desde que voy junto a ti, Señor, mi vida nunca ha vuelto a ser igual. Tú eres la antorcha que me guía, contigo quiero ir. Gracias por continuar aquí en 800 AM, Cadena Baja California, en Coinonía Radio. Y les comentaba este compromiso que nos propone el Episcopado Mexicano, hacer de toda instancia eclesial y de toda acción pastoral un servicio educativo en donde las mamás, como mujeres consentidas de nuestro Señor, tenemos mucha labor y una gran labor. La Iglesia recibe la aportación de ternura, de afecto, la Iglesia en general y la Iglesia doméstica de las manos de la mujer. Y es importantísimo pues que las mujeres estemos más que pendientes como maestras y como madres. Se evangeliza educando y se educa evangelizando. Así debe de ser la acción eclesial. Siempre la gran tarea de nosotras es evangelizar educando y educar evangelizando. Y cuando nos pregunten algo, por ejemplo nuestros hijos, ¿qué puedo hacer, mamá, aquí? ¿Qué hago? Estoy indeciso, ¿no? Entonces pregúntale tú, ¿qué haría Jesús en tu caso? ¿No? ¿Qué le respondería Jesús en tu caso? Y la evangelización pues es testimonial, es vivida, no que nos sentemos con ellos nada más a platicar de Dios. Eso es algo hermoso, muy bonito y muy importante, mas sin embargo se vive, eso tiene que ser vivencial. Me acuerdo, por ejemplo, yo cuando mis hijos estaban más chicos, en la comida siempre les leía la vida de un santo. Y eso luego lo comentábamos, o uno de los cuentitos que yo les platico a ustedes al final de los programas, y luego les preguntaba qué pensaban de eso, ¿no? De alguna manera atractiva se puede evangelizar. Ahora también está la otra parte de evangelizar o de enseñar lo que es la vida de los santos, lo que fue la vida de Jesús, o que son las grandes películas que tienen un mensaje cristiano, que tienen un mensaje de Dios a través pues del cine. Del cine ya todos en su casa tienen una manera de poner alguna película, o a través de internet, que esta es el séptimo arte que hay que aprovecharlo ahorita. También se puede evangelizar a través de las películas. Las generaciones de ahorita son muy visuales, muy visuales. Y si les pone a los niños la película del Gran Milagro, la de la Tierra de María, en el Secute estaban pasando la de Jerusalén, creo que sí se llama, ¿no? Esta semanita que pasó. Hay muchas opciones ya ahorita, usted va a las Paulinas o a diferentes centros donde venden bibliografía católica y también te venden películas, ¿no? Hay que aprovechar este séptimo arte o a través del internet para evangelizar, catequizar a nuestros hijos desde casa, y algo muy divertido, puede ser muy divertido. Desde el anuncio del querigma, esta buena nueva, la catequesis infantil, los retiros y cursos de formación, la predicación y en general todo el ministerio profético debe tener un enfoque educativo. La liturgia, celebración comunitaria de la fe, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, de lo que se compone pues la misa, es para los católicos nuestra principal y más grande espacio educativo. Su lenguaje simbólico, la belleza del arte sacro significa de la iglesia, y de la música, han de dignificar e introducirnos al contacto con Dios que se revela. ¿Quién de ustedes no se va, sublimemente nos eleva cuando escucha esos cantos gregorianos? El otro día que estábamos en Vida Fest, hace 3-4 semanas,
escuchábamos a la congregación que está en el Monte Tabor. Híjole, qué hermoso cantan, qué coro tan hermoso, o el coro que también trae el Padre Santillán para sus meditaciones. Son la voz, el canto, la música, todo el arte sacro, todo es belleza. La belleza va enfocada a la verdad, y esto también es una forma de crear esa sensibilidad a todo lo que es la evangelización desde pequeños. El arte es belleza y la belleza viene de Dios. Los sacramentos conllevan un proceso de iniciación y crecimiento, especialmente la celebración de la Santa Misa. Debería ser una escuela para los discípulos por antonomasia. ¿Qué pasa? Que a veces vamos a la misa, vamos a misa y no sabemos lo que significa cada parte de la misa. La liturgia, las antífonas, la liturgia, qué pasa en cada momento. Y les vuelvo a decir, hay una película que ustedes ya la han visto, estoy segura, la del Gran Milagro. El guión de esta película es la revelación de Catalina Rivas, que le hizo nuestra Santísima Madre cuando ella ya llegaba a misa allá en Cochabamba. Ella es de Cochabamba, ahorita creo que está todavía en México, en Yucatán, está estigmatizada ya ella. Y ella le dijo a la Virgencita, por favor, todo lo que yo te estoy explicando de lo que significa la Santa Misa, que es como si se abriera el cielo nuevamente y bajáramos a valor presente lo que sucedió hace 2000 años en la Pasión. Todo esto él se lo dio a conocer. Ella lo graba en un CD porque su misión es difundir todo esto, todo este mensaje de nuestra Madre a toda la iglesia, a todo el mundo. De ahí pues se hace también el guión de la película El Gran Milagro. Si ustedes quieren que sus hijos entiendan un poquito más claramente y de una manera más fácil lo que van y viven en cada misa, pónganles esta película del Gran Milagro o busquen el CD con el guión de la explicación de Catalina Rivas. La doctrina social de la Iglesia es la sabiduría que los cristianos hemos ido adquiriendo para ver, juzgar y actuar en medio del mundo conforme al Evangelio. Ella promueve y provee un verdadero programa de educación que permite salir del intimismo y ofrecer un servicio significativo a nuestra sociedad, particularmente en el campo de la justicia, la solidaridad y la paz. ¿Qué significa esto? No vivir ensimismados en el individualismo. La Iglesia promueve el vivir en comunidad. Eso promueve la Iglesia, nuestra fe, nuestra religión, ¿no? Desde la época de nuestro Señor Jesucristo se veía cómo vivían en comunidades, ¿no? Nuestro Señor entonces lo que quiere es que no vivamos solos, de una forma egoísta, en donde nada más sea yo y mis necesidades, sino uno tiende naturalmente a vivir del otro y para el otro, y ahí encuentras a Cristo en el otro. Entonces nuestro Señor y la Iglesia Católica Universal siempre promueve el vivir en comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Acércate a tu parroquia, participa. Hay que involucrarnos. Infíltrate en las actividades de tu parroquia, involúcrate, ve qué necesita, forma parte, ¿no? Esa es la iglesia inclusiva que necesita, inclusiva, de estar dentro, la que necesita ahorita en estos tiempos para poder batear todas las otras sectas, todo lo que es protestantismo, todas las tendencias al anticristo, todas las corrientes, ¿no? A vivir las virtudes que Dios nos pide para alcanzar la santidad. Cuando tú formas parte y aprendes de lo que los demás están haciendo, puedes reconocer lo que a ti te falta y lo que estás haciendo mal y qué te está pasando en tu hogar para poder trabajar asertivamente y empezar a vivir como Cristo te pide. Si no te abres, no vas a darte cuenta que lo que pasa en el interior de tu persona y en el seno de tu hogar. Definitivamente las pastorales y todas las actividades que promueven las pastorales, las asociaciones de laicos, todo eso es precisamente para poder vivir en comunidad, en un sistema abierto y abrir tu corazón
y todas tus facultades, ponerlas al servicio de tus hermanos a través del amor de Dios y de la Iglesia. Es mucho, muy importante que toda instancia eclesial aprenda a vivir la dimensión social de la fe y a educar de acuerdo a ella. Es preciso reconocer que muchos laicos, por su propia iniciativa, hoy estudian y promueven la doctrina social de la Iglesia en ámbitos tan diversos como la empresa, la política o la universidad. Fíjense, por ejemplo, que está el CETIS. El CETIS también ya está promoviendo poner una capilla, está trabajando mucho en la parte católica religiosa, porque sus directores y las personas que están aportando patrocinios y donaciones para el CETIS están metiendo muchos valores morales y religiosos. Eso es muy bonito. A la persona que está ahí estudiando no se le exige, ¿verdad? Eso tiene que ser libre. Pero se les da la oportunidad de que los que son católicos también desde las aulas de la Universidad CETIS sigan esta parte de encomendarse a nuestro Señor desde su conocimiento para su carrera y su profesión, y encomendarle su profesión. ¿Qué otra cosa? La empresa. La Misión por el Amor de Dios en todo el mundo, que es una fundación hermosísima, pues fundación, no es un movimiento católico, una misión hermosa que nuestro Señor le encomendó a John Rick Miller. Él es neoyorquino que vive en Londres. Es precisamente entrar también a la parte empresarial. Y aquí en Tijuana, con el permiso del señor arzobispo, ya se hizo una reunión empresarial en donde se invitaron a mucha gente empresaria y emprendedora de aquí de Tijuana que tiene negocios, para que puedan encomendar su negocio al Corazón Inmaculado de María y al Sagrado Corazón de Jesús, y se haga una oración, por ejemplo, el Ángelus, y se rece, ¿no?, en su empresa a la gente que quiera hacer lo que sea católica. Y la parte política, pues sobre todo siempre está invitada, sobre todo para vivir los valores y las virtudes en la sociedad. Vamos a una pausa y regresamos. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Miel silvestre con Betty. Ya estamos de regreso. Coinonía Media. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma. Ya estamos de regreso en Platicando con Betty, hablando del diagnóstico que dieron el Episcopado Mexicano sobre la emergencia educativa y el compromiso de ellos de poder hacer de toda instancia eclesial y de toda acción pastoral un servicio educativo. Ese es un reto. En la homilía también es una oportunidad y un foro en donde el sacerdote siempre aporta la parte de catequesis, que significa la palabra, la interpretación de la palabra, de las lecturas de ese día con el Evangelio o algo especial que se esté viviendo en el ciclo litúrgico, y siempre acompañado con algo que nos aporte la educación formativa de valores, ¿no?, de valores cristianos. Ahí también es una forma en donde los sacerdotes tienen esta tarea, obligación de ellos de meter la parte formativa, de llevar a cabo eventos en la ciudad también en donde se hable de lo que fue la vida de Cristo, el ejemplo que tenemos que seguir y la parte que nos corresponde a nosotros como ciudadanos para poderlo vivir en el entorno en el que nos movemos. Dicen los obispos, así como nuestros colaboradores en el ministerio, dicen ellos, que son los presbíteros, diáconos, etcétera, ellos también tienen que descubrir y redescubrir la vocación como educadores, atendiendo ¿a qué? A la luz del Evangelio y con gran cuidado las necesidades, expectativas, lenguajes, símbolos y expresiones de los hombres y mujeres de su época. ¿Qué quiere decir? Bueno, los que están viviendo allá en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Yucatán,
en México, en Puebla, en San Luis, y los que vivimos acá en el norte, pues son diferentes necesidades. Inclusive de Tijuana, Ensenada, ya es otra comunidad, se habla diferente, son diferentes costumbres, es otra cultura, la gente tiende a hacer distintas cosas en su estilo de vida por las características específicas de la ciudad o el pueblo donde viven. Entonces tienen que hablar diferente idioma, a eso se refiere, ¿no? Diferente lenguaje, de acuerdo a cómo se mueve su gente. El sacerdote, el padre, tiene que conocer a su comunidad y debe conocerla. El obispo debe de conocer su diócesis. El arzobispo tiene que conocer su arquidiócesis para ver cuáles son las decisiones asertivas que tiene que tomar a lo que se esté presentando y a cómo le va a llegar a su gente para jalarla. Es decir, cómo tiene que mover sus ovejitas para que vayan a él, ¿verdad? Obviamente hacia Cristo, ¿no? Y que puede estar cubriendo todas sus necesidades. Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente, recuerdan hace unos años cómo se vino la ola de secuestros aquí en Tijuana tan fuerte, ¿no? Entonces, atendiendo a la necesidad de que muchas familias se quedaban en ese duelo que, pues, desgraciadamente, se oye muy cruel, pero así pasaba, mataban a un miembro de su familia, cobrando el rescate, más sin embargo a veces pagaban el rescate y aún así pues daban muerte a la persona secuestrada. Y fueron muchos duelos muy fuertes, fueron situaciones muy fuertes que impactaron a la comunidad. Teníamos miedo, pero además quedaban esas personas en duelo, desoladas, no atendidas, y no era nada más de ir con el psicólogo para que les diera una terapia de cómo vivir sin esa persona y con ese dolor de cómo le dieron muerte, que a veces pues era terrible imaginarse, ¿no? Cómo eran torturados, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el señor arzobispo? ¿Qué dijo? Pues vamos a crear entonces nosotros el duelo, un programa, un proyecto de duelo espiritual. Y se llama TAFET, Talleres para Familias en Duelo. Ahí surge TAFET. Entonces es todo un programa que primero se capacita a los facilitadores de TAFET para que se impartan en las parroquias, y de ahí se invita a las personas que tienen un duelo, y no nada más desprendimiento de un ser querido, puede ser un desprendimiento de cualquier otra cosa, que se viva un duelo fuerte, porque la parte espiritual, Dios es el único que puede sanar esto, que llena este vacío. Entonces el señor arzobispo, cubriendo esta necesidad, crea TAFET, y se imparte también para los facilitadores aquí en Casa Betania, ¿no? Y empieza precisamente por esta situación especial que surge por los secuestros en esta ciudad de Tijuana. Esto es uno de los ejemplos de cómo es que deben de estar los arzobispos, los obispos y los sacerdotes en cada comunidad al pendiente de lo que está pasando para cubrir y trabajar dando solución y respuestas efectivas y asertivas a esto, ¿no? También nos comenta, dice, haciendo un esfuerzo de esta naturaleza, podremos entonces, dicen los obispos y los sacerdotes, podremos realizar con nuevo vigor el mandato apostólico de Jesucristo. ¿Cuál es? Hagan discípulos también a todas las gentes, porque se baja esa formación moral, religiosa, cristiana, el ejemplo, el testimonio, la llamada que hace el sacerdote a la santidad. De esa forma, pues se está evangelizando y se está instruyendo a todo el pueblo católico para invitarlos a que sean discípulos de Cristo, porque todos somos apóstoles. Realmente nosotros, todos desde el bautizo, estamos llamados a ser sus apóstoles. Es preciso revisar y evaluar la calidad y eficacia de nuestros seminarios como centros educativos fundamentales a la luz de los resultados que se dan en la formación del clero, no siempre satisfactorios ni en el plano espiritual, ni en la formación académica y propiamente pastoral. Hay que estar renovando. El seminario ha de propiciar siempre la formación integral de los futuros sacerdotes, que responda a las exigencias de nuestro tiempo y la capacite para ser generadores de cultura cristiana al momento de ejercer su ministerio. Y aquí también en Tijuana, pues hay un grupo de señoras hermosas que siempre se han dedicado a ayudar al seminario para que ellos puedan tener todo lo que se necesite para estar actualizados, bien formados y comunicados con toda la tecnología propia para que puedan salir
y bien preparados, sumamente bien preparados, puedan salir al campo a trabajar. Me refiero al campo ya a las parroquias, a las iglesias, a las comunidades o a donde los mande el señor arzobispo, ¿no? Deben de tener el criterio, el discernimiento formado, no nada más con lo que es la palabra de Dios, sino también con un criterio de conciencia y una facilidad de tomar decisiones. Y todo esto, esta seguridad, esta atención emocional y psicológica, se les debe de dar también a los sacerdotes, a los seminaristas, para que como sacerdotes salgan lo más sano posible emocionalmente, psicológicamente, y preparados para enfrentarse y confrontarse con todas las adversidades que se van a enfrentar, que se van a confrontar también ahí mismo en su comunidad parroquial, porque hay veces que les tocan comunidades muy fáciles, gente muy participativa, pero hay veces que les tocan comunidades que hay mucho protestantismo alrededor, que hay mucha gente apática, desinteresada, que no están unidas, que les cuesta mucho trabajo participar en la iglesia para recabar fondos, etcétera. Entonces, sí les cuesta muchísimo también a los sacerdotes. No es fácil, ¿eh? No es fácil para ellos. Hacen una labor titánica con todos nosotros, que a veces somos medios testarudos, ¿eh? No crean, somos medios testarudos. Les voy a leer ahora, para terminar nuestro programa, pues el cuentito para finalizar. Y el cuentito de hoy, la piedrita, dice: las piedritas azules. Dios ama siempre lo pequeño. Había una vez 2 piedrecitas que vivían entre muchas otras en medio del torrente de un río. Ellas 2 destacaban entre todas porque eran de un intenso color azul. Cuando les daba el sol, brillaban como 2 pedacitos de cielo caídos en el agua. Conversaban casi todo el tiempo sobre lo que serían cuando alguien las descubriera. «Ya verás», se decía una a la otra, «seguro que acabaremos en la corona de una reina», se decían con entusiasmo la una a la otra. Un día, por fin fueron recogidas por la mano de un hombre en ese río. Estuvieron varios días sofocándose en una caja hasta que alguien las cogió y las metió en una pared, junto con muchas otras. Las llenaron de cemento por todos lados y no se podían mover. Lloraron, suplicaron, insultaron, amenazaron, pero no sirvió de nada. Al final, 2 golpes de martillo las hundieron definitivamente. A partir de entonces solo pensaron en huir. Ellas querían regresar a su río. Pasado un tiempo, trabaron amistad con un hilo de agua que de vez en cuando se filtraba por allí y les recordaba su antiguo hogar en el torrente. Siempre que les veían les decían: «Oye, ¿por qué no te metes entre todas nosotras para que podamos salir de esta maldita pared?». Y eso es lo que hizo el hilo del agua. Siempre que pasaba por su lado, se metía entre ellas con toda su fuerza, que era mucha. Así, al cabo de unos meses, las piedrecitas ya se podían mover un poco, cada vez más y más, hasta que finalmente, después de mucho tiempo, pudieron salirse. Ya en el suelo miraron hacia arriba para ver cuál había sido su prisión, y mientras miraban los primeros rayos del sol, era un espléndido mosaico. Miles de piedrecitas de oro y de multitud de colores formaban la figura de un hombre, pero en su rostro había algo raro. Estaba ciego. Cuando las piedrecitas se estaban dando cuenta, lo que había pasado es que realmente ellas eran las que formaban los ojos de este ciego. Es de autor desconocido. Aquí los dejo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Platicando con Betty fue una producción exclusiva de Koinonia Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.